Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas noches y un saludo desde vuestro canal Explorando los Nombres de Dios. En esta noche vamos a reaccionar a un vídeo de urgencia que ha emitido hace breves instantes el doctor Cano, con grandes influencias en el panorama de seguridad y médicas, por supuesto también, y en el cual pues nos va a comentar un tema que he creído que se debería de hacer un especial para que pueda llegar la información al resto del mundo. Ni YouTube ni nuestro canal se hace responsable en ningún caso de sus opiniones. De todas formas, yo llevo siguiéndolo durante muchos años y no se suele equivocar en nada. Entonces, vamos a comenzar a verlo. Yo no voy a hablar durante todo el vídeo para que puedan ustedes evaluar la situación y escuchar perfectamente. Hola YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran?
encuentran? Muy buenas noches y un saludo desde vuestro canal Explorando los Nombres de Dios. En esta noche vamos a reaccionar a un vídeo de urgencia que ha emitido hace breves instantes el doctor Cano, con grandes influencias en el panorama de seguridad y médicas, por supuesto, también, y en el cual pues nos va a comentar un tema que he creído que se debería de hacer un especial para que pueda llegar la información al resto del mundo. Ni YouTube ni nuestro canal se hace responsable en ningún caso de sus opiniones. De todas formas, yo llevo siguiéndolo durante muchos años y no se suele equivocar en nada. Entonces, vamos a comenzar a verlo. Yo no voy a hablar durante todo el vídeo para que puedan ustedes evaluar la situación y escuchar perfectamente con todas las notas, con todos los informes y con toda la información, valga la redundancia, que nos da, pues un tema un poco delicado, pero bueno, que hay que saberlo. Está bien que se hagan este tipo de ayuda a los ciudadanos para posibles problemas que puedan surgir en un futuro no muy lejano. Y me refiero, por ejemplo, tanto a planes de evacuación ante incendios, ante lluvias, ante riadas, ante mal tiempo, ante vientos fuertes, ante huracanes, pues ante tornados, etcétera. El doctor Cano tiene un canal que es Medicina, Salud y Vida, por si desean inscribirse en su canal, y como deferencia me parece lo menos que puedo hacer. Es un gran experto, es un exiliado cubano, donde incluso todos los que estamos en su canal vivimos su peripecia para huir del régimen comunista de Cuba hacia Estados Unidos, donde está desarrollando su labor médica, pues con un gran triunfo y con muy buenas expectativas de futuro. Quiero agradecer toda la información que nos va a facilitar, porque reaccionar a este vídeo evidentemente es fácil después de tener la información que él nos da. De todas formas, que no quede de más decir que tenemos desde este canal un gran aprecio a su persona, a sus estudios, a su carrera y a toda la labor que viene haciendo por todos los países de habla hispana. En España también se le conoce. Ustedes saben que yo emito desde España, pero quizás haya lugares en otras partes del planeta donde no sepan pues quién es. Yo los insto a que se inscriban a su canal, al igual que les pido desde ahora pues que le den un like a este vídeo y que se suscriban también a mi canal. Eso espero, y con todo el deseo de que les sirva a ustedes
como precaución o como información pertinente al respecto, pues todo lo que vamos a escuchar del doctor Cano dentro de unos momentitos. Amigos, muchas gracias, darle like y vamos a escuchar al doctor Cano. Ahorita mismo aquí en los Estados Unidos. Como ustedes saben, yo me encuentro en Estados Unidos. Ha sucedido algo que desde hace varios días yo vengo siguiendo y que luego de confirmar todos los expedientes, me temo, ya está pasando. Nada más y nada menos que varias agencias gubernamentales, los federales aquí en los Estados Unidos, están realizando un ejercicio militar de gran escala porque se están preparando para un ataque nuclear, para un incidente nuclear masivo. Y si usted no me lo cree, pues mírelo con sus propios ojos. Este es el expediente que el FBI, el FBI, el Buró de Información de los Estados Unidos, está emitiendo. Son noticias impactantes porque desde hace varios días ya se vienen preparando para lo que ellos llaman ejercicio de entrenamiento nuclear a gran escala, concretamente en el estado de Nueva York, en New York. Esto no es casual. Y seguro usted se está preguntando, ¿qué hace un médico hablando de estos temas? Sucedió que uno de mis contactos, personas que trabajan directamente con los federales y que tienen que ver con el sistema de salud pública, me informaron, hicieron llegar a este sector toda una serie de expedientes que, les voy a ser sincero, me han afectado mucho. Estoy muy preocupado, me siento muy inquieto. Cuando vi toda la información, me puse hasta nervioso porque esta es la confirmación de que todos esos rumores que veníamos escuchando son ciertos. Y le voy a contar qué está pasando, cuál es el verdadero objetivo de estos simulacros, porque tenemos ya incluso información. Varios medios de prensa en la televisión incluso ya se están haciendo eco de esta situación. Por ejemplo, esta emisora local del estado de Nueva York ya se está haciendo eco de la noticia. Y fíjese cómo se lo marqué en amarillo. Capacitación sobre incidentes nucleares. Entrenamiento a gran escala que incluye presencia de personal militar, equipos de protección, vehículos y aeronaves. Ejercicios programados que se van a hacer entre tantos lugares en la base de la Guardia Nacional Aérea Stratton, en el Aeropuerto Internacional de Albany, así como en el norte del condado de Saratoga, en Nueva York. La parte que usted no sabe y que yo se lo voy a decir es que estos ejercicios militares son sumamente secretos. No permitieron que los periodistas, que las cámaras filmaran donde se están realizando estos ejercicios. Pero tenemos algunas imágenes de qué es lo que están ejercitando, lo que están simulando, y véalo por sus propios ojos. Este tipo de ejercicios son los que están haciendo en ese lugar. ¿Usted entiende ahora por qué me siento tan afectado? ¿Usted entiende ahora por qué esta situación es en extremo preocupante? ¿Usted entiende ahora por qué tenemos que estar atentos, alertas, porque van a pasar cosas? Y seguro
usted quiere conocer al detalle qué es lo que estos militares, los federales aquí en Estados Unidos, están ejercitando, para qué se están preparando. Bueno, vamos a partir primero por la declaración oficial que hicieron en el FBI. Se está realizando del 26 al 31 de enero. Ahorita mismo está en curso. Esto está pasando. Un ejercicio de entrenamiento que involucra a varias agencias de los Estados Unidos. Es un ejercicio a gran escala para casos de incidentes nucleares. Este ejercicio se está haciendo en varias localidades del estado de Nueva York. Esto no es un dato menor, al contrario, esto implica la envergadura de estas maniobras, porque si usted realiza estos ejercicios importantes como es Nueva York, es porque usted se está preparando para ¿qué cosa? Para un incidente nuclear que va a afectar a las grandes, lo que usted imagina, una bomba atómica cayendo sobre una, lo que usted imagina, una bomba atómica cayendo sobre una ciudad. Hacer una pausa y explicarle a fondo para qué se están preparando esta gente. Esto incluye un incidente que involucra una central nuclear de energía. Estamos hablando, familia, de que ya los expedientes, los informes de inteligencia están vinculando un apagón que puede suceder relacionado con una central atómica. En los próximos días, la gente tiene que estar atenta. Fíjese, va y lo que yo no ocurre y ojalá y no ocurra. Ojalá Dios en su infinita misericordia nos mire con ojos de piedad y detenga los eventos que pueden suceder en los próximos días. Ojalá, ojalá y no pase nada. Pero lo que estos expedientes están hablando es cierto. En los próximos días se va a dar una situación. Esto va a estar relacionado con un incidente de índole nuclear. Y me temo, va a ocurrir paralelo a un apagón en un país importante. Que no olvide a todos ustedes lo que con varios aviones que se están cayendo. Recuerden que antes de que los aviones comenzaran, aquí en los Estados Unidos se hicieron simulacros, se hicieron preparativos. American Airlines hizo un preparativo, infraestructura, todos sus servicios se resetearon y muchos de sus vuelos quedaron en tierra. Usted se acuerda del pasado, ¿verdad? Pues bien, cuando el río es porque piedra trae. Tenemos que estar atentos. Y si usted se está preguntando, ¿qué podemos? Primera cosa que usted tiene que hacer, estar atento, estar informado. ¿Cómo se desarrollan las actividades a nivel mundial? Porque esto está relacionado con la entrada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Esa portada ya lo dijo. Usted ve un ojo con el símbolo de riesgo, ¿verdad? Y en el centro, fotografía de Donald Trump. Eso no es casualidad. Segunda cosa que usted debe hacer para todas las personas que me estén viendo, es importante que en casa pastilla de yodo, yoduro de potasio en pastilla, que se utiliza en caso de una emergencia atómica, ya sea que hubo un escape en una central, un accidente, que sí, lo que sea. Esas dos recomendaciones, usted las seguir al pie de la letra. ¿Qué? Porque en todos estos militares que se están haciendo y que a mí en lo personal me estoy preocupado, pasaron cosas que no se le ha dicho a la población. Hay mucho secretismo, mucha opacidad y lo que más me preocupa es el lugar donde están haciendo estos ejercicios. Están haciendo en el estado de Nueva York. Porque si usted dijera, lo hicieron en el desierto en Arizona o en Nuevo México, en medio de las montañas de Colorado, ok, pero en un lugar también poblado, cercano a las ciudades de la costa este, ¿qué pasa? Más que el agua. Y no podemos olvidar que hace unos días atrás, mire esto, el 24 de enero, la Oficina de Defensa, el secretario de Defensa, directamente en el Pentágono, emitió este memorándum donde decían, esto lo hicieron el día 24 de enero, está en inglés, pero básicamente dice que deben suspender toda comunicación en las redes sociales a partir del día 25 por un lapso de 10 días.
Y qué casualidad que el mismísimo día, también 24 de enero, la oficina del FBI en Albany publicó esta nota oficial. Pero fíjese otro detalle. En esa nota, ellos mencionan varias veces una frase que mientras más la repetían, más inquieto yo estaba. El público no debe hacer. El público no debe hacer. El público no debe amarse. Dime de qué alardeas y te diré de qué careces. Usted ve que están tanto hincapié en alarmarse, no hay que alarmarse. Es uno se preocupa porque ya tenemos experiencia. Sabemos que cuando nos dicen todo va a estar bien, ocurre lo contrario. Sabemos cuando nos dicen no corras, no hay que ir corriendo porque no son transparentes. Y lo que tanto me preocupa es lo siguiente. Observe un detalle. Los departamentos de defensa, el departamento de energía, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear, el FBI, así como el Departamento de Seguridad Nacional, llevarán a cabo el ejercicio. ¿Dónde lo van a hacer? En un aeropuerto importante, así como también en una base aérea muy importantes. Y aquí hay un detalle que cuando yo lo vi fue el motivo por el cual me puse muy preocupado. Y le voy a mostrar. Varias agencias locales, así como estatales, bomberos, gestión de emergencias y salud pública también participarán. Van a realizar operaciones con equipos de protección personal para simular condiciones reales. Debido a la naturaleza sensible de las capacidades que se están implementando, no están abiertas al público las actividades de capacitación ni a los medios de comunicación. Nuevamente, el ejercicio de entrenamiento no supondrá ningún riesgo para el público. Sí, sabemos que no hay ningún riesgo para el público, lo sabemos. Lo que no nos queda muy claro es por qué ahora, por qué motivo ahora lo están haciendo. ¿Y qué tiene que ver esa portada que todos sabemos que cuando esta gente dice... Realmente la información que nos está facilitando, si está corroborada con tantas fuentes de información, pienso que puede llegar a tener validez. De todas formas, habría que entrar en todas esos códigos QR e ir comprobando, cosa que hice yo hace un rato y verdaderamente pone lo que ahí dice. Eso no fue casualidad. Hacen cosas y hacen predicciones, nunca fallan. Los editores de la revista The Economist son pero tan previsores que predicen con exactitud todo lo que va a pasar con un año de antelación. Y aquí hay un detalle que es importante que usted sepa. Mire, eso que sucedió con el cohete de Elon Musk, que se cayó hace unos días atrás sobre la República Dominicana y Puerto Rico, eso no fue casualidad. Todo lo que está pasando con los aviones, que por cierto se siguen cayendo. Otro avión en Corea del Sur se incendió. Horrible lo que está pasando en Bolivia, en varios países de América del Sur también están pasando situaciones con los aviones. Lo que pasa es que tú no te enteras. Todo eso está relacionado. Y le voy a contar algo y se lo voy a demostrar ahorita mismo. No sé por qué motivo, no sé por qué motivo, todo lo que últimamente sale en las películas, tarde o temprano, termina cumpliéndose. Y para quien no me crea lo que le estoy diciendo, porque lo sé, la realidad a veces resulta muy dura, muy difícil de afrontar, le voy a mostrar imágenes para que usted saque sus propias conclusiones. ¿Usted se acuerda de esta película? Una película que se llama Dejar el mundo atrás, donde, por cierto, con un elenco maravilloso, Julia Roberts protagonizó esa película.
Una película donde supuestamente a nivel mundial sucede un incidente. Imágenes que son icónicas, que dejó esa película y que ahora yo se las voy a mostrar. Observe un detalle. En esa película, una familia tiene que refugiarse en una casa, en una mansión ubicada en un lugar alejado en las afueras de Nueva York. Sí, mientras estaban allí ocurre un incidente, todo deja de funcionar, se va la energía eléctrica, el internet falla, ocurren incidentes con sonidos muy potentes, ataques, incidentes nucleares, pero en esa película se revelan ciertos eventos que son, a mi entender, muy, pero que muy inquietantes, y se lo voy a mostrar. Sale un ciervo, los animales comienzan a comportarse de forma extraña. Los carros eléctricos, marca Tesla, comienzan a fallar. Un tanquero, un barco gigantesco, choca, encalla en una playa y además una de las protagonistas principales grita porque se sienten unos sonidos muy, muy potentes que prácticamente enloquecen a las personas. En esa película hay una escena que ahora se la voy a mostrar y que necesito que preste atención porque si no, no lo va a entender. ¿Lo ve? La niña, la hija menor del matrimonio, observa cómo los siervos se comportan de una forma muy extraña. Vamos a suponer que no será todo tan malo como se puede prever, pero de todas formas, cuidado y estar pendiente de todo aquello que se pueda ver en cualquier momento o por cualquier lugar. Nunca está de más el estar prevenido ante todo, no solo con esto. Y sobre todo que la información de muchos gobiernos han sido engañarnos durante muchas épocas. Esa pequeña tiene una camiseta con el logotipo de la NASA, donde se ve el logotipo de la NASA y una película Contagio, donde se hablaba de una pandemia. ¿Qué pasó después? ¿Hubo otra pandemia? Les repito, tengo toda una serie de informaciones que están advirtiendo, entre otras cosas, el riesgo de un apagón masivo. Va a ocurrir un gran apagón y no puedo decirles en qué país va a suceder. Pero lo que sí les puedo revelar es que involucra a una central de energía atómica que va a apagarse por accidente. ¿Usted se acuerda de la serie Chernobyl? ¿Usted se acuerda de los incidentes en Fukushima, en Japón, luego del terremoto aquel y el tsunami? ¿Usted se acuerda todo lo que ha pasado últimamente aquí en los Estados Unidos? Con incidentes, con aviones que caen, con drones que salen en el cielo, con unos fuegos devastadores en el estado de California, que todos sabemos que fueron provocados. Y ahorita nada más y nada menos que la llegada de otra inteligencia artificial a la Tierra, diseñada nada más y nada menos que por el Partido Comunista en China. Pues bien, le puedo adelantar algo. Las inteligencias artificiales que se están desarrollando ahorita mismo, cada día se vuelven más y más sofisticadas. Sin embargo, y preste atención porque estas palabras no van a caer al piso jamás. Esas inteligencias artificiales, a medida que se vuelven más sofisticadas, a medida que empiecen a ascender en complejidad, van a tropezar, van a chocar con un obstáculo, ¿sí? Porque a medida que usted abstrae, a medida que usted vuelve más avanzado sus algoritmos, a medida que usted aumenta la dimensionalidad de los dos, usted tiene que trabajar y operar en altas dimensiones algebraicas. Se utilizan estructuras algebraicas
multidimensionales que trascienden algo que en matemáticas se conoce como tensores. Eso pertenece ya al álgebra del caos. Eso pertenece a estructuras, a entidades algebraicas muy superiores. Y le voy a decir algo, cuando esas inteligencias artificiales lleguen a ese punto, van a chocar con un obstáculo. Y cuando eso ocurra, van a hacerse anuncios, porque entonces muchos países van a justificar el incremento en la potencia de cálculo porque quieren resolver ciertas cuestiones y todo eso va a ocurrir, el punto de inflexión va a ocurrir cuando se dé un accidente que va a involucrar a una central nuclear. ¿O qué tú te creías? ¿De dónde están sacando la energía para alimentar todos esos clústeres, todas esas redes de inteligencia artificial? ¿Usted sabía que en China crearon un sol artificial? No lo sé, ¿verdad? Yo sí lo sé. Y por eso te estoy diciendo que la cosa va en serio. Estén atentos. Hoy en la noche voy a hacer un programa importantísimo porque tengo ya varios informes que están hablando de situaciones muy preocupantes que involucran a aviones. Van a seguir pasando cosas en los aviones. Tenemos las imágenes, los expedientes y es importante que usted sepa todo esto para que con esta información pueda prevenir, pueda cuidarse con tiempo. En este programa, ahorita mismo yo puse una promoción para todas aquellas personas que deseen acceder y comprar pastillas de yodo. Usted accede, le va a aplicar automáticamente un descuento por ser mi seguidor, por estar suscrito a este canal. Quienes puedan, por favor, tengan pastillas de yodo. Es lo mejor que pueden hacer ahorita mismo. Estén informados. Vamos a seguir atentos y ahora me retiro porque debo seguir procesando mucha información para entonces en la noche volver y mostrarle toda la data, todos los expedientes que ya están hablando de una situación que se va a dar con los aviones a escala mundial. Muchas gracias por haber estado, nos vemos pronto y como siempre le digo, gracias, muchas gracias por el privilegio de su tiempo. Pues querido YouTube, esta es la información que les quería proporcionar. El programa del doctor, por si alguien lo quiere ver, yo sé que es aproximadamente a las 2 de la madrugada hora UTC, 3 de la madrugada horario de Madrid, para que lo busquen en Google o por ahí cuál corresponde a su horario. Y si no, yo de todas formas les apunto, aquí encima les voy a dejar puesto el nombre del canal, que es Medicina, Salud y Vida, para que lo busquen, pues quizás aquellos países que no hablan español o países de la zona de Indonesia, Vietnam, que sé que me ven mucho, en Turquía, por si quieren ver el siguiente aviso que él dijo que va a ser hoy. Yo aquí ya les digo, el programa este que acabamos de ver fue en directo hace un par de horas. Hoy es miércoles, día 29 de enero. Son aproximadamente las 11 de la noche y yo calculo que en 3-4 horas estará. Si no, siempre la plataforma de YouTube les podrá ofrecer el programa grabado y espero que lo escuchen. En el caso de que no